Ok, creo que funciona. Bueno, estoy empezando a hacer un experimento social. No sé en qué va a terminar todo esto. Mi propósito con esto es tratar de hacer algo. Siento que los procesos no son lineales. Uno arranca con una idea y luego pasan cosas. Esta idea la vengo teniendo hace más de un año y medio. Y si te soy sincero, no sabía cuándo iba a tener el espacio para arrancar. O cuándo podía darme el tiempo para hacerlo. Uno a veces en ese afán de buscar esa perfección inexistente en lo que uno está haciendo, empieza a generar peros. Un montón de peros. Y excusas para no hacerlo. Y al final, nada es perfecto. Recién a fines de 2024, en Navidad y Año Nuevo, pude sentarme y decir, bueno, está bien, vamos a hacer algo. Tengo 2 semanas libres y voy a tratar de hacer todo lo que pueda en ese tiempo. Y lo hice, y dormí poco, muy poco. Lo suficiente para seguir funcionando. Pero estaba entusiasmado, muy entusiasmado. Con ese impulso de, bueno, vamos a hacer algo, voy a hacer algo. La idea siempre fue hacer un juego. Como mucha gente que conozco, tengo este deseo desde que tengo memoria, poder hacer mi propio juego. Con el tiempo fui puliendo la idea y me di cuenta que ese juego ideal que uno tenía en la mente no tenía que ser perfecto. Y quizás en este momento de mi vida digo, bueno, ok, quiero hacer algo, empezarlo y terminarlo. A mí siempre me llamó lo visual. Y mi primer impulso fue eso, hacer y transmitir con imágenes. Así que decidí empezar por esa parte, por la parte visual, en vez de por una parte más mecánica. Así fue que decidí hacer algo chiquito, algo que pudiera crear en esas 2 semanas. Un teaser, en un cuarto. En esas 2 semanas también conceptualicé ideas, mecánicas y donde podría llegar a ir el juego. Pero en esta primera etapa me enfoqué más en definir cómo se iba a ver y a partir de ahí implementar las mecánicas. Yo sé que de alguna forma se siente como que estoy haciendo las cosas al revés, y sí, pero es como me sale hacerlo en este punto. Así que vamos a ver hacia dónde nos lleva esto. Temáticamente me interesó mucho la idea de poder contar sobre la monotonía una historia, pero también dejar que el proyecto me vaya guiando, que lo que veía y lo que sentía me vaya guiando. Todo esto que están viendo es producto de 2 semanas de trabajo, y con la ayuda de algunos amigos que se coparon, fueron sumando algunos de los assets que ven en pantalla, y me ayudaron a que este pequeño proyecto vaya tomando un poco más de forma. Como se imaginarán, terminé completamente agotado. Y luego, obviamente, necesitaba descomprimir. La vida siguió, me distraje con cosas, el trabajo, las obligaciones, y los días pasaron. Así que el proyecto quedó ahí, quieto, esperando para darle un poco más de tiempo y continuar. Así que en estos últimos meses, ya con algunas cosas más resueltas y en su lugar, y con la ayuda de personas que luego irán conociendo, dije, ok, creo que este es el momento. Creo que este es el momento de retomar ese viaje y compartirlo con ustedes, con quien sea que esté viendo este video. La idea es tener un espacio donde pueda compartir esta suerte de diario de desarrollo, un formato que me fascina profundamente y del cual soy muy fanático. Esto de poder compartir el proceso de algo. A partir de acá quiero que tengamos este lugar, junto con las redes, pero un poquito más cableado a tierra. Me gustaría poder hablar con ustedes e ir mostrando cómo esto avanza. Me gustaría tener el compromiso, no tan solo conmigo, sino con la gente que va a ver esto y va a ver todo el proceso. Y creo que me va a ayudar a seguir adelante. A partir de ahora el proceso va a ir evolucionando y con la ayuda de otras personas vamos a ir por la segunda etapa, un segundo teaser que muestre realmente las mecánicas y de qué va a tratar este juego. Así que sin mucho más preámbulo me gustaría mostrarles el resultado de este pequeño teaser, que como les dije antes, no tiene mecánicas ni una estructura de juego todavía. Solo me queda decir gracias si llegaron hasta acá y espero que nos puedan acompañar de ahora en más y que este pequeño teaser sea de su agrado. Esto es Routine.